El momento de la recopilación ha llegado. ¿Quiénes de ustedes han tenido la fortuna o la mala suerte de pasar una noche a mitad del bosque, solo rodeándose de silencio, vegetación, aire fresco y de todas esas cosas, criaturas, seres, entes, energías oscuras que habitan en la naturaleza cuando cae la noche? En esta ocasión te comparto 5 historias de bosque profundo. Uno de estos relatos es completamente inédito. Los demás te invito a que los vuelvas a revivir. Para continuar te pido que busques un lugar cómodo, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. 1. La Casa Negra. Algunas casas en Valle de Bravo están a orillas de la reserva, instaladas en los límites del bosque. Nosotros teníamos nuestra vivienda con una vista espectacular del verdor de la arboleda, construida en un terreno inclinado. Donde terminaba nuestro patio comenzaba el oscuro bosque. El aire fresco y húmedo siempre estaba disponible en casa. En esta localidad también se habla de las casas que existen dentro del bosque, en las oscuras profundidades. En mis años de juventud escuchaba a mis compañeros de escuela presumir que en una de tantas expediciones habían visitado las zonas más alejadas del bosque. Aseguraban que conocían y sabían de lugares con pequeñas cascadas y manantiales, con refugios naturales para esconderse del ojo público. En todos esos años jamás me atreví a unirme a sus peligrosas expediciones, pero mi hermano sí lo hizo. Lo hizo una sola vez, pero la experiencia le fue suficiente como para jamás volver a internarse en un lugar tan escalofriante y desconocido. Un viernes, saliendo de la escuela, Martín pasó a dejar su mochila a la casa. Se encontró a mi madre en la cocina, pero no le pidió permiso para salir a explorar. Solo le avisó que volvería antes del anochecer. A las 20 horas, la noche ya estaba bien instalada sobre el valle. Mientras más tarde se hacía, mi madre se veía más angustiada. Salió a la calle y permaneció asomada, mirando desesperada hacia cada esquina, ansiando ver aparecer a mi hermano en cualquier momento al doblar la calle. A las 11 de la noche fuimos a tocar a casa de uno de sus compañeros de clase. Encontramos al amigo de mi hermano viendo televisión en la sala de su casa. Al parecer habían vuelto del bosque temprano, pero sin él, sin Martín. Lo más desagradable fue que ni siquiera tuvieron la decencia de avisar que mi hermano se había quedado en la floresta. Mi madre no pudo aguantarse las lágrimas y echó a llorar desconsolada. A esa hora sería imposible y peligroso lanzarse a la búsqueda de una persona en un lugar tan vasto y enorme, además de oscuro. El amigo de Martín no se veía para nada alterado. Queríamos pensar que se trataba de una broma, pero entonces el muchacho nos dijo que mi hermano había perdido una apuesta esa tarde, por lo que se quedaría a dormir en la Casa Negra. La Casa Negra, mi madre sabía muy bien a qué se refería con eso. Los rumores de que hay casas abandonadas dentro del bosque han existido desde que ella era joven. Cuando estaba en la secundaria también fue persuadida por sus amigas para visitar las lejanías, la espesura, la parte más oscura del bosque y buscar la Casa Negra. Solamente que ellas jamás la encontraron. Regresamos a casa a la medianoche, nerviosos, intranquilos, esperando escuchar pasos en la calle como señal de que Martín estaría volviendo a casa. Él era un poco rebelde, pero no lo suficiente como para pasar la noche fuera sin antes avisar. Había una espantosa idea dentro de nosotros, pero no nos atrevíamos a decirlo en voz alta. Sin embargo, ambos pensábamos que le había pasado algo malo.
Nadie más nos quiso acompañar a buscarlo, ni los padres de los muchachos que habían regresado del bosque sin él. Tomamos un par de linternas, salimos bien abrigados de casa y nos fuimos a buscar a Martín. Caminamos por lo largo de un sendero bien trazado por espacio de 1 hora. Donde este se terminó, encontramos otro sendero, bastante desdibujado y con la vegetación en proceso de devorarlo. Esa era la dirección que mi madre suponía que nos llevaría a la Casa Negra. Al ir buscando y apuntando hacia distintas direcciones con las lámparas, de pronto olvidábamos mirar nuestros pasos. Colgantes ramas aparecían ante nuestra vista cuando ya nos estaban jalando la ropa o golpeando la cara. Todo el tiempo estuvimos gritando el nombre de mi hermano en todas direcciones. Después de otra hora de camino, entramos en un terreno que parecía privado. No tenía señalamientos ni divisiones, pero el aire ahí se respiraba distinto. Además, en ese sitio había chatarra esparcida por entre los árboles. De algunas ramas colgaban ornamentos, figuras humanas hechas con varas secas, rostros tallados en árboles gruesos y altos. Nos detuvimos para apreciar nuestros alrededores, guardamos silencio para escuchar y determinar cuál sería nuestro siguiente paso. A pesar de que mi madre estaba desesperada por encontrar a su hijo, de pronto sintió un poco de alivio al darse cuenta de que la Casa Negra no estaría muy lejos de ese punto. De pronto oímos pasos sobre las ramas secas y las podridas hojas. Mi madre volvió a gritar el nombre de mi hermano. Luego de estar un largo rato solamente viendo árboles, apareció la misteriosa construcción a lo lejos. ¿Estás escuchando? Alguien te observa en la oscuridad. Era una casa con una fachada blanca y derruida. Le dicen la Casa Negra porque se supone que todas las paredes en su interior están pintadas de negro. No dejábamos de gritar para anunciar que estábamos buscando a alguien. No solo nos preocupaba encontrar inmediatamente a mi hermano, sino estar en un lugar tan solitario y oscuro a esas horas de la noche. Los ruidos que comenzamos a escuchar definitivamente pertenecían a algo o alguien que caminaba en 2 patas. Los ruidos de sus pisadas también nos decían que esa persona o personas nos estaban vigilando y que cuando apuntábamos en la dirección en la que venía ese sonido, ellos se estarían escondiendo tras los árboles, inmóviles. Metros adelante se hizo más visible la casa deshabitada. Mi madre se detuvo y se quedó a contemplar lo que teníamos enfrente. Se trataba de un mito hecho realidad. En un instante todo volvió a su memoria. En su adolescencia habría escuchado toda clase de historias sobre aquella casa. Quiso buscar a mi hermano a tan altas horas de la noche porque sabía lo que los jóvenes acostumbraban a hacer en lugares como ese. La puerta de la horrible casa se abrió con el más leve toque. Sus goznes rechinaron tan fuerte que no pudimos evitar tener un sobresalto. Inmediatamente apuntamos las linternas en todas direcciones. Tal y como lo decía la leyenda, todo lo que vieron nuestros ojos estaba pintado de negro, las paredes, el techo y los suelos. Los espacios estaban distribuidos como los de la mayoría de las casas. Al entrar encontramos una amplia sala. El piso estaba cubierto de tierra y hojas secas. Había marcas de pisadas, se veían recién hechas. Definitivamente los muchachos habían estado ahí por la tarde.
Recorrimos toda la planta baja y no encontramos nada. El eco de nuestros gritos se escuchaba dentro y fuera de la construcción. Si Martín hubiese estado ahí metido, ya era momento de que nos diera alguna señal, de que saliera a nuestro encuentro. Aún así recorrimos el resto de la casa. Subimos con temor las escaleras, porque a pesar de que todo estaba silencioso, de pronto se sintió que no estábamos solos. Algunas recámaras no tenían puertas, mientras que otras sí. La última pieza a la que entramos no estaba vacía. La linterna de mi madre, quien iba por delante, iluminó una silla donde había una persona sentada. Mi madre dio un grito ahogado que me congeló la sangre. No era mi hermano, lo supimos de inmediato. Era el cuerpo muerto de una anciana. Parecía estar momificado, la piel arrugada se veía seca, pegada al hueso. El cabello canoso y largo aún estaba pegado al cráneo. Por la posición de su cabeza y el aspecto de su rostro, la anciana parecía estar durmiendo. Conservaba la piel de los párpados y estos estaban cerrados completamente. Aquella persona tenía puesto un vestido oscuro del que se asomaban las delgadas piernas. Sus brazos descansaban reposando sus manos sobre las rodillas. Definitivamente no quedaba ni un gramo de vida en ese cuerpo. Era espantoso, macabro y grotesco lo que veíamos, pero también era doloroso. Esa pobre anciana habría muerto sola, olvidada en esa solitaria casa, perdida a mitad de la nada. Mi madre no dejaba de santiguarse. En un momento la escuché susurrar el Padre Nuestro y un Ave María. Cuando revisamos el reloj, notamos que pasaban de las 3 a.m., el momento más oscuro de la madrugada. Ahí la teníamos, la casa negra, el lugar que habíamos buscado, pero no a la persona que deseábamos encontrar. Salimos de la recámara donde estaba el cadáver durmiendo el sueño eterno sin darle la espalda. Mi abuela siempre ha dicho que jamás le demos la espalda a un muerto. Hice lo que dijo la abuela, pero porque me daba miedo dejarla de vigilar. Imaginaba que súbitamente movería un dedo, que abriría un ojo, que repentinamente mostraría una sonrisa en esa horrible boca. De vuelta al primer piso, encontramos nuestras pisadas borradas. La tierra sobre el suelo se veía uniforme, como si nadie, ni siquiera nosotros, hubiésemos pasado por ahí. Seguimos gritando el nombre de mi hermano. Escuchábamos a lo lejos nuestras voces repetidas, pero jamás un grito de vuelta de parte de Martín. Sin saber qué más hacer o dónde seguir buscándolo, tuvimos que regresar por los mismos senderos hacia la casa. Guardábamos aún la esperanza de encontrarlo al volver a nuestro domicilio. No fue así. A las 5:30 de la mañana aparecimos en el patio trasero. En el cielo empezaba a haber claridad. Totalmente agotados y sin una sola hora de sueño encima, fuimos con las autoridades para solicitarnos que nos ayudaran a buscar al muchacho. También levantamos el reporte del macabro hallazgo dentro de la casa negra. Recibimos ayuda de varias personas. Buscamos por horas. En un momento, un equipo de rescate nos pidió que les facilitáramos la ubicación de la casa negra. Ellos, al igual que varios de los habitantes de ese sitio, sabíamos que existía esa casa, solo que hasta ese momento nadie la había visto realmente. Volvimos al sitio, esta vez con luz de día. Las cosas se veían distintas al exterior de la casa, pero no al interior. Ahí todo seguía oscuro.
No solo se trataba de las paredes, techos o suelos. Las ventanas estaban tapiadas y no dejaban entrar la luz. Cuando ellos subieron a la planta alta, encontraron la silla tal y como mi madre la había descrito, pero el cuerpo momificado ya no estaba. A partir de ese momento, cambió la forma en que la gente se dirigía hacia mi madre. Todos pensaban que mentía, y no era para menos. La descripción que dimos del cadáver que encontramos de madrugada en la espantosa casa era muy detallada. ¿A dónde habría podido ir? ¿Quién, además de nosotros, habría estado de madrugada en esa casa? La mayoría de las personas que nos ayudaban regresaron inmediatamente al pueblo. Solo nos quedamos unos cuantos a seguir buscando a mi hermano. A las 9 de la noche nosotros apenas habíamos probado bocado. Nos iríamos a dormir esperando recobrar fuerzas para seguir buscando el día siguiente. De pronto, un golpe aventó la puerta. Era Martín. Venía arrastrando los pies. Tenía el rostro manchado de sangre seca y tierra. Presentaba contusiones en gran parte del cuerpo. La espalda la traía completamente rasguñada. Algunas de esas heridas eran bastante profundas. Por más que le preguntamos qué le había pasado, no tenía fuerzas para responder. Además venía muy hambriento y algo deshidratado. Lo llevamos al hospital para que lo atendieran. Estuvo internado casi una semana, después de la cual también necesitó atención psicológica. Un día, no mucho tiempo después del incidente, Martín se decidió a hablar. Nos reunió en la sala para contarnos algo que más bien sonó a reclamo. Dice que todo el tiempo estuvo en la Casa Negra. Escuchó nuestros gritos desde que aparecieron a lo lejos. También se percató de que habíamos entrado a la casa. Él estuvo encerrado en una habitación que nadie revisó, ni nosotros ni la policía. Pero lo peor de todo, lo que me provocó vértigo y unas repentinas ganas de vomitar, fue que Martín dijo que la mujer que estaba sentada en la silla, la que nosotros pensamos en ese momento que era un cadáver momificado, era quien lo había encerrado. Era la bruja de la Casa Negra que mientras nosotros observábamos con miedo, solo se estaba haciendo la dormida. Tan pronto como nosotros salimos de la casa, ella se levantó y siguió haciendo lo que nosotros le interrumpimos. Martín terminó de hablar y nos hizo entender que guardaba cierto rencor hacia nosotros por no haber buscado un poco más, por habernos rendido cuando estuvimos a punto de encontrarlo. Probablemente tenga razón, pero ¿qué habría pasado si de casualidad hubiéramos abierto la puerta? Con los años, poco a poco fue olvidando lo que pasó esa noche. Al día de hoy no recuerda cómo le hicieron los rasguños en la espalda, quién lo golpeó con tanta fuerza y por qué. Lo que ya no hace mi hermano es adentrarse en el bosque, ni siquiera entre conocidos senderos, ni en zonas abiertas con pocos árboles. La Casa Negra lo cambió para siempre. 2. Alguien te vigiló mientras dormías. Sabía muy bien que estaba en un lugar desolado, oscuro, solitario. Aún así no podía dejar de pensar que, al estar solo, bien podría ser presa de algún animal salvaje, o peor aún, una persona buscando apropiarse de lo ajeno. Nunca está por demás tomar precauciones. Al momento en que terminé de instalar la casa de campaña, coloqué 4 estacas como esquinas de un cuadrado imaginario.
Para formar una cerca, a cada una de esas estacas le amarré un par de cuerdas, una a ras del suelo y la otra a una altura de 40 centímetros. De cada cuerda até latas de aluminio y botellas de plástico llenas de piedras. Así, en la completa oscuridad, en caso de que algún animal u otro ser acercárase a mi pequeño e improvisado campamento, la trampa haría un escándalo tal que terminaría espantándose y huyendo. O cuando menos, me arrancaría del sueño para ponerme alerta, para defenderme. Era el momento más oscuro de la madrugada. Hasta ese entonces había podido conciliar el sueño, luego de dar innumerables vueltas sobre una delgada colchoneta que casi tocaba el piso de tierra, colmado de pequeñas piedras. Mientras dormía, pasaba de una pesadilla a otra. La idea era descansar bien y hasta muy tarde para aguantar la siguiente noche despierto, pero las cosas no estaban saliendo como las había planeado. En un inesperado momento, un ruido me despertó. Era el sonido de una cremallera, como la de la tienda de campaña o la de la mochila donde estaba el equipo. Me levanté asustado y recargué el peso de mi cuerpo sobre mis codos. No podía ver nada, absolutamente nada. Tener los ojos abiertos o cerrados era lo mismo. Guardé silencio y miré a todos lados esperando ver un movimiento proyectado sobre la tienda. Descubrir si se trataba de un animal nocturno o de alguna persona rondando el campamento. El corazón me latía con fuerza. Al no escuchar nuevamente ruido alguno, pensé que probablemente se había tratado de un sueño vívido. Intenté recordar si además del zipper había escuchado las latas sacudirse. No me quise mover más, ya que cualquier roce con el material sintético de la tienda haría bastante ruido. Esperé hasta que mis ojos se acostumbraron a la oscuridad para asomarme al exterior de la tienda. Cuando así sucedió, miré apenas dibujada la silueta de una persona en la puerta de tela de la casa de campaña. Estaba agachada y una de sus manos tocaba el pequeño cierre metálico. En lugar de abrirla, le vi recorrer la cremallera hasta que cerró la tienda por completo. Tirado en el suelo, con la respiración agitada y viendo casi absolutamente nada, me sentí aterrado, asustado, temiendo por mi vida. Con la mano derecha busqué mi mochila. Estaba seguro de que en uno de los bolsillos laterales cargaba con una navaja de supervivencia. La mochila no estaba por ningún lado. De seguro abrieron la tienda cuidadosamente y sacaron mis pertenencias sin que yo pudiera notarlo. Sentí un baño de sudor frío y la boca seca. En esa mochila, además de cualquier instrumento para defenderme, cargaba con un costoso equipo fotográfico. Era esa la razón por la que me encontraba en la zona que llaman bosque profundo. Sin nada en las manos con lo que pudiera defenderme, no me quedaba de otra más que hacerme el dormido hasta que el ladrón decidiera retirarse. Lo extraño es que su silueta perduró por varios minutos, postrada ante mí, proyectada sobre la tienda, sin moverse ni un poco. Desesperado y angustiado, me aclaré la garganta y me armé de valor para preguntar quién andaba rondando mi campamento. Lo que pasó a continuación fue tan curioso como extraño. La silueta inmediatamente se fundió con las sombras de las ramas, de las hojas.
De un momento a otro, esa figura humana se convirtió en delgados troncos de árbol. Mi imaginación me habría jugado una pesada broma, pensé, pero instantáneamente recordé que le vi cerrar la tienda de campaña. Vi una mano jalando el cierre. Retraje mis pies para ponerme de cuclillas y levantarme. Inmediatamente sonaron todas las latas, todas las botellas de plástico con piedras. Se sacudieron con fuerza, rompiendo el silencio de la madrugada. Seguro estarían escapando del campamento al oír que me levantaba, pero no era así. Al abrir la puerta de la tienda de campaña, noté que todas las cuerdas que había instalado a mi alrededor estaban amarradas a mis tobillos. Alguien, además de abrir la tienda y sacar mi mochila, se tomó el tiempo de quitar cuidadosamente la trampa para luego atarme a ella. Encendí una linterna que había a mis pies. Salí de rodillas a la tierra húmeda y apunté en todas direcciones. Mis ojos no vieron nada. El tubo de luz que se proyectaba sobre los árboles sacudía las sombras y las convertía en ilusiones, en personas escondiéndose tras los troncos grises. Al ver que no había nadie a mis alrededores, regresé a la tienda para buscar la mochila, los cuchillos, mis pertenencias, el equipo fotográfico. De eso no quedaba nada. Me puse a llorar desconsoladamente hasta que me volví a quedar dormido. Los primeros rayos de luz me despertaron. Hice una revisión inmediata pensando que probablemente todo había sido un sueño, pero no. Las latas y las cuerdas seguían atadas a mis pies. Salí de la tienda para inspeccionar mis cercanías. A un lado de la casa de campaña, a no más de 5 pasos, estaba el agujero de una tumba recién cavada. No tendría más de 1 metro de profundidad. Al fondo, extraña pero afortunadamente, se encontraba mi mochila. Unos cuantos puñados de tierra ya cubrían parte de mis cosas. ¿Quién lo había hecho? Planeaba enterrar por completo mis pertenencias, solo que creo que algo lo detuvo. Además de mi mochila, estaban las estacas, los remanentes de la fogata, las piedras y unos trozos de madera a medio quemar. Habían borrado por completo el campamento. Se me vino entonces una siniestra idea a la cabeza. Solo faltaba la casa de campaña y mi cuerpo al fondo de aquel agujero para que de una vez por todas desapareciera rastro de mi visita a esa parte del bosque. Estás escuchando. Alguien te observa en la oscuridad. Cuando terminé de sacar las cosas de la tumba recién cavada, desarmé la tienda y me tiré al suelo a meditar lo que haría a continuación. Tenía el estómago vacío, estaba un poco asustado aún y bastante desanimado de continuar con el plan. Pensé en volver a casa, regresar sobre mis propios pasos y dejar la encomienda para otra ocasión, aunque, por otro lado, no quería rendirme. Había organizado ese viaje con varios meses de anticipación. Todo lo que había trabajado durante 1 año, todo el dinero que había reunido para comprar el equipo, todo lo que aprendí en ese tiempo giraba alrededor de ese día. No volvería a tener la oportunidad de ausentarme tanto tiempo de casa, ni de hacer un viaje tan extenso desde la capital. Levanté mis cosas y avancé en cualquier dirección. La tarde anterior había encontrado huellas de aquel animal nocturno que iba a fotografiar, mismas que había pensado seguir para encontrar sus territorios, pero cuando las busqué,
Se habían ido, como si alguien las hubiera barrido. También el rastro que iba dejando a mi paso estaba borrado. Afortunadamente cargaba con un GPS para guiarme de un punto a otro y también para volver a la camioneta. Cuando recordé que estuve a punto de perder la mochila con todas mis cosas, no pude evitar dar un trago amargo. De haber sido así, lo más probable es que hubiera terminado devorado por el bosque, perdido en sus profundidades. Llegué a la conclusión de que probablemente había montado el campamento en propiedad privada, a pesar de no haber visto letrero o construcción alguna. La mejor idea sería seguir caminando, seguir buscando la madriguera del zorro. Adelante había una colina. Según el mapa, habría que rodearla para encontrar un pequeño riachuelo. Ahí es donde puedes hallar por las noches a los animales que salen a saciar sus instintos. Desayuné en el camino, me senté sobre un tronco derribado por un relámpago y abrí una lata cuyo interior devoré desesperadamente. Me sentía intranquilo. Lo que me había sucedido la noche anterior todavía resonaba en mi mente. Limpié la lata y la guardé en una bolsa junto con las demás latas y botellas de plástico. Reanudé el camino, encendiendo y apagando, mirando de vez en cuando el aparato de geolocalización para conducirme con seguridad, pero evitando acabarme la pila. La necesitaría para volver. Horas adelante en el camino, encontré una pequeña construcción. Me asustó siquiera divisarla a lo lejos. Su aparición significaba que otra vez había entrado a propiedad privada. Si es que eso era posible, ya que según sabía, toda esa arboleda era área protegida. De ese bosque ignoraba bastantes cosas. Además de guiarme por el GPS, estuve siguiendo un sendero que imaginé utilizaban los senderistas y montañistas, un sendero que me llevó a pasar a tan solo unos metros de aquella advertida construcción a medio terminar. Era un cuarto construido dentro de una pequeña perturbación en la geografía. Su parte posterior estaba insertada en la colina. Antes de acercarme lo suficiente como para ver su interior, anuncié mi paso, avisé gritando que solo estaba explorando y que si había alguien no tuviera cuidado. No escuché respuesta ni movimiento alguno. Miré a mis alrededores esperando encontrarme totalmente a solas. Entonces saqué la cámara y tomé unas cuantas fotos, perfectas tomas para una carpeta de extraños hallazgos. Entonces me asomé hacia adentro. Las paredes tenían los tabiques expuestos y ni una sola ventana, por lo que la oscuridad al interior absorbía bastante bien la luz. Había una pila de neumáticos, trozos de cartón en el suelo y ropa sucia en un rincón. Hice un movimiento complicado para sacar una linterna de la mochila. Al encenderla, encontré al fondo del cuarto algo horrible, macabro, capaz de despertar los más bajos sentimientos humanos. En la pared había un esqueleto. Estaba suspendido, fijado al muro con alambres. Cada hueso había sido colocado por separado. Todos en conjunto mostraban una figura humana modelada de tal manera que parecía estar mirando hacia el cielo, o en ese caso, al techo en penumbras. Definitivamente formaba parte de un altar, ya que a sus pies había amuletos formados con ramas secas, había semillas, había botellas con oscuros líquidos. Pero eso no era el peor descubrimiento. No eran los únicos huesos en el sitio. Hacia una de las lejanas esquinas había una pila con decenas de estos. Salí corriendo de ahí.
Al poner un pie en el exterior, encontré un cielo rojizo que mostraba los últimos minutos de la tarde. El paso del tiempo al interior de aquella construcción transcurrió más rápido de lo que mi mente pudo comprender. En cualquier momento se haría de noche y yo no estaba ni un poco cerca de donde planeaba instalar el equipo. Saqué el geolocalizador de la bolsa del pantalón y traté de señalar ese punto para no volver a pasar por ahí. Sin embargo, los otros caminos se veían aún más peligrosos. No solo podría tratarse de una terrorífica cabaña a mitad del bosque. Puede ser un acantilado o un barranco. Kilómetros adelante se borró la luz del cielo. Afortunadamente había llegado al lugar. A unos metros estaba el riachuelo, además de suficientes rastros, huellas, heces de animales, señales de que sería el lugar indicado para instalar la cámara y los sensores. Antes de comenzar a instalar el campamento, escogí un lugar tras unos arbustos donde pudiera esconderme. Me quedaban unos minutos antes de que los animales sospecharan de mi presencia y huyeran para no volver en toda la noche. Con todo instalado, las cámaras en su lugar, una sobre el suelo y la otra a medio metro de la tierra, además de los sensores que dispararían el flash y los obturadores de las cámaras, noté que también había huellas de pies humanos, de pies descalzos. Estaba muy cansado, ya no sabía ni qué estaba pensando. Por más que acercaba o alejaba la luz de la linterna de las huellas, no podía deducir si lo que estaba viendo era solo una conexión de patrones que mi mente convertía en terroríficas imaginaciones. Tomé asiento mirando hacia la oscuridad, guiándome solamente por sonidos. En menos de una hora, aparecieron ruidos entre los árboles, se escuchó el chapotear del agua. Luego de eso, hubo silencio y tranquilidad que se extendieron por más de 2 horas. Muy a pesar de que al centro de la trampa de cámaras y sensores había colocado comida para atraer a los animales. Como no había descansado la noche anterior, me estaba quedando dormido. Cabeceaba y me sobresaltaba. Volví a abrir los ojos asustado, dándome cuenta que aún estaba en lo más profundo del bosque, esperando algo que quizá no iba a suceder. Pensé en irme a dormir y dejar el equipo trabajando por sí solo, pero entonces recordé lo que me había pasado en la casa de campaña, y eso me despabiló. Sin haber escuchado previamente sonido alguno que delatara a cualquier animal aproximándose a las cámaras, los flashes se encendieron. Parpadearon repetidamente, uno tras otro. Lo que estaban fotografiando era un animal con largas astas, con enormes cuernos saliendo de su cráneo. A cada destello, aquella criatura se movía un poco. Lo que vieron mis ojos en ese momento me dejó impactado. Parecía una bestia humanoide, un monstruoso ser con la piel pegada a sus puntiagudos huesos. Parecía como si un despiadado animal se hubiese disfrazado con los restos de algún senderista perdido. Esa criatura tenía un par de ojos que brillaban con cada destello, pero que parecían ignorar dichas luces. Por el terrible miedo, casi se me escapó un grito de angustia. Fue ese el momento exacto en que la bestia pareció notar mi presencia, olió mi carne desde la distancia. Se tropezó con las cámaras y las tiró al suelo. Los destellos dejaron de iluminar la escena y ya solo se oían ramas quebrándose, extraños rugidos y hojas secas aplastadas. No creo que hayan pasado más de 10 minutos, pero a mí me pareció interminable la espera.
La criatura probablemente se marchó de inmediato, pues en un momento dejaron de escucharse sonidos, ni siquiera los insectos o las aves nocturnas hacían ruido. Aún así, no quise moverme de mi lugar en todo el tiempo que restaba de la noche y de la larga madrugada. Me quedé dormido en más de una ocasión. No tenía noción de cuánto duraban las siestas, ya que cada que abría los ojos encontraba todo igual como lo había dejado, oscuridad absoluta. Horas después, cuando comenzó a mostrarse el sol de la mañana entre las ramas secas de los altos árboles, encontré que no quedaba nada de mi campamento, ni la casa de campaña, ni mi mochila, y especialmente las cámaras y el resto del equipo. No había huellas ni rastro de nada. Alguien había barrido la escena. Sin pensarlo dos veces me eché a caminar de vuelta, de regreso a donde había estacionado el coche, a varias horas de camino. De no ser porque llevaba el GPS dentro de mi chaleco, me hubiera extraviado hasta mi muerte. Todavía estaría mi cuerpo sin descubrir, perdido entre las profundidades de aquel misterioso bosque. En un momento de la noche pensé que había capturado a esa criatura con las cámaras, pero era más grande mi deseo de sobrevivir que no me dolió dejar el equipo. 3. El regreso a la Casa Negra. Antes que nada, si publicas esta historia, quiero mandarle un saludo a mis compañeras de la empresa. A Rosy, a Lucy y a Berta. Ellas escuchan tu programa, ellas me motivaron a escribirte un correo. Aunque actualmente no todos vivimos en Valle de Bravo, la mayoría habíamos escuchado hablar de la Casa Negra. Nos pareció increíble la experiencia que compartiste hace unas semanas, la del joven que se perdió en el bosque. Pareciera difícil de creer, pero más de uno tenemos historias relacionadas con esa casa y sus alrededores. Después de una acalorada discusión a bordo de la camioneta de la empresa, conducida por mi compañero, terminé abandonado a mitad de la carretera en una zona totalmente desolada. Era el descenso de la parte más alta de la colina, donde se encuentra la antena. A pesar de que sabíamos que solo existía un camino de ida y de vuelta, terminamos perdidos, y como quien venía conduciendo se tomó muy personal mis críticas, ambos acordamos que lo mejor sería tomar caminos distintos. El GPS del celular me servía para absolutamente nada, ya que aunque el posicionamiento global funcionaba sin problemas, los mapas no terminaron nunca de cargarse. Quedé a mitad de la nada, únicamente cargando mi mochila junto con mis pertenencias y una botella de agua, pero él se internó en un camino aún más desolado. Recuerdo que no le quedaba mucha gasolina al tanque del vehículo, por lo que de alguna manera quise convencerme de que yo salí ganando al bajarme en ese tramo. La decadente luz del sol se hacía menos a cada segundo. Cuando vi que el coche que manejaba mi compañero desapareció a lo lejos, empecé a buscar postes de luz, lámparas, una casita a lo lejos. Lo sé. Solo me estaba engañando. En teoría, no debería haber nada de eso a varios kilómetros a la redonda. Un detalle que tenía a mi favor era que la caseta adyacente a la antena contaba con un teléfono desde donde podría hacer una llamada y, en un caso extremo, donde pasar la noche. Acostumbrado a tener el celular en la mano todo el tiempo y a resolver todo asunto con él, resultaba un problema no tener señal y no tener suficiente batería. Podría escalar de vuelta hacia la parte más alta, solo que tomando en cuenta la inclinación y otras circunstancias, tardaría un par de horas en llegar a la caseta.
A pesar de todo pronóstico negativo que se me cruzó por la mente, me eché a andar de vuelta hacia el pico de la colina. La completa oscuridad me sorprendió a un par de kilómetros recorridos. Afortunadamente aún me quedaba un poco de batería en el celular para poder alumbrar mis pasos con el flash de la cámara. De pronto, las luces de un vehículo aparecieron de la nada. Era un coche estacionado a unos metros de mí, un coche que no había visto en el descenso. Un vehículo que no debería estar ahí, ya que el camino que sube solo existe para conducir a la antena. Segundos después de que se encendieron sus luces, el conductor echó a andar la máquina. Pude ver que a bordo había 2 personas, pero una de ellas, la que estaba en el asiento del copiloto, abrió su puerta y salió. Cruzamos miradas por un breve instante y después se echó a caminar hacia el paisaje oscuro, hacia el montón de hierba crecida y maleza, desapareciendo casi al instante. Me quedé mirando la extraña escena, analizando lo que veían mis ojos, pensando en si sería una oportunidad para salir de ahí o si tendría que seguir caminando. Sentí entonces la mirada de la persona tras el volante. Parecía estarme llamando. El coche avanzó con la puerta del copiloto abierta, balanceándose un poco, hasta que se detuvo ante mí. Se trataba de un hombre mayor, usaba gafas, portaba una camisa blanca y un chaleco gris. Mis ganas por dejar atrás ese solitario sitio me hicieron tomarle la palabra. Aunque aquel sujeto no había abierto la boca para ofrecerme un raite, era evidente que se había detenido para que yo me subiera. Abordé, tomé asiento. Al arrancar me atreví a preguntarle por la chica que había descendido, pero no obtuve respuesta inmediatamente. Pasaron 3 o 4 minutos cuando por fin escuché la voz de quien conducía. ¿Habías estado antes aquí?, preguntó con voz áspera. Ahora yo me tardé en contestar, me puse a pensar si tenía sentido contarle lo que recién nos había sucedido. Tal vez era evidente y fácil de deducir por la mochila que llevaba a mis espaldas, misma que tuve que colocar en los asientos traseros de su auto. Antes de esa ocasión, solo había subido un par de veces, no más. De ida era fácil subir, pero de bajada los caminos se bifurcan, haciendo muy fácil que uno se pierda en ellos. No alcancé a responder la pregunta de aquel hombre. Avanzábamos a una velocidad constante cuando vi la camioneta de la compañía. Era el vehículo del cual me había bajado minutos atrás. Estaba estacionado sobre la orilla del camino, con las luces y el motor apagados y sin nadie a bordo. Estás escuchando. Alguien te observa en la oscuridad. Le pedí al conductor del coche en el que viajaba en ese momento que se detuviera para ver qué había ocurrido. El hombre accedió, detuvo el vehículo sin decir una palabra, desactivó el seguro de las puertas y entonces bajé. Efectivamente, en la camioneta no había nadie. No se veía que estuviera cerca, no se escuchaba ruido circundante. Parecía como si se lo hubiera tragado la noche. Las puertas de la camioneta estaban abiertas, pero no pude encontrar las llaves. Seguro se le habría terminado el combustible, pero ¿a dónde habría ido? Antes de que pudiera tomar una decisión, el hombre en el vehículo que me esperaba metros adelante arrancó. Me abandonó en el camino, se marchó y se llevó mi mochila. De mis pertenencias solo me quedó el celular en la mano. Abrí la puerta de la camioneta y subí. Me quedé esperando a que volviera mi compañero, pero pasó 1 hora
y no sucedió nada. Me recargué en el asiento del copiloto y cerré los ojos. Estaba decidido a pasar la noche dentro de la camioneta, pero entonces escuché un grito que venía del bosque. Lo único que se me vino a la mente era que Rodrigo, el otro técnico, podría estar perdido en la tenebrosidad de la arboleda. Abrí los ojos, encontré mis alrededores totalmente oscurecidos. Llevé mis manos a los controles del vehículo y encendí las luces. Estas iluminaron el camino y los árboles de las orillas. Además de los alaridos que se volvieron a escuchar en ese preciso momento, a través del parabrisas, a unos metros de mí, vi un brazo rodeando un delgado tronco. No se veía el resto del cuerpo, solo la mano tocando la corteza. Afortunadamente en la camioneta había toda clase de equipo. Saqué una potente lámpara y bajé del vehículo. Caminé apuntando en la dirección en la que permanecía aquella mano con los dedos extendidos. Al principio di por hecho que se trataba de la mano de mi compañero. No me había detenido a analizar la situación, pensaba que las cosas se resolverían solas, ya que nunca había estado en una posición similar. Cuando faltaban unos pasos para el encuentro, le llamé por su nombre. «Rodrigo, ¿estás bien?» Inmediatamente aquella mano soltó el tronco. La persona que estaba ahí se echó a correr hacia lo denso del bosque, y los gritos, que esta vez sí identifiqué como propios del otro técnico, retumbaron a lo lejos. No es difícil encontrar a la Casa Negra. De hecho, de la gente que conozco en Valle de Bravo, se han encontrado con ella cuando ni siquiera la están buscando. Básicamente, la casa te encuentra a ti. En esa noche no se me había pasado por la mente que, al adentrarme en la arboleda, me encontraría con ese lugar. La Casa Negra tiene su fachada pintada de blanco, al igual que todas sus paredes, sus puertas, los marcos de sus ventanas, pero se ha ganado ese nombre porque al interior todo es de color negro. Los pisos, los techos, los cristales de las ventanas, los focos que nunca encienden, cada escalón, cada barrote del barandal. Hacia donde apuntara la lámpara se veía lo mismo, decenas de árboles, hojas secas, grandes ramas obstruyendo el paso. Además de todo, había un sendero por el que parecía que alguien había caminado recientemente. La luz de la lámpara que llevaba en mano generaba sombras a lo lejos, creaba la ilusión de que había algo o alguien caminando adelante de mí, prediciendo mis pasos, caminando en la misma dirección, conduciéndome hacia donde se escuchaban los gritos, mismos que se alejaban al mismo ritmo en que yo creía estarme acercando a ellos. No me hubiera internado en el bosque si no hubiera visto el sendero, pero en un momento, cuando miré el camino que dejaba a mis espaldas, noté que dicho sendero se iba cerrando. Podría entrar, pero no podría salir. Ese fue el segundo pensamiento espantoso y escalofriante que pasó por mi mente. El primero tenía que ver con lo que me imaginaba que le estaba ocurriendo a mi compañero. Si hubiera sido un poco más previsor, hubiera llevado conmigo alguna herramienta pesada para defenderme. De un momento a otro, la imponente construcción apareció ante mí. En ese momento me cayó el 20, uní todos los puntos. Estaba ante la Casa Negra, una leyenda bastante conocida entre los jóvenes que se internan en el bosque. Lo pensé bastante antes de animarme a acercarme un poco.
Había oído bastantes cosas de su existencia, principalmente el hecho de que esa casa era habitada por una bruja. Para prueba, la experiencia que compartió la mamá de aquel muchacho que pasó la noche en su interior. Tras de mí, no quedaba camino alguno que me llevara de vuelta a la camioneta. Los planes que tenía de pasar la noche a buen resguardo se esfumaron en ese preciso momento. ¿Dónde esperaría el amanecer? Especialmente porque faltaban cuando menos 8 horas para que apareciera un poco de claridad en el cielo. Al hacer las cuentas sentí bastante miedo. Aún estaban por llegar las horas más oscuras de aquella noche. De una de las ventanas escapaban unos cuantos destellos de luz. Los cristales estaban pintados de negro desde el interior, pero no en su totalidad, lo cual revelaba que al interior había alguien. No volví a escuchar los gritos del otro técnico. Por el contrario, desde adentro de la morada salieron unas risas. Permíteme decirte que la Casa Negra no está en los mapas. Tenerla enfrente no significaba nada, no me ayudaría a ubicarme en la geografía, no era un punto de referencia para salir a un camino, a una vereda. Sabía que detrás de mí, muchos kilómetros detrás de mí estaría la camioneta, pero una cosa era caminar por un sendero y otra muy distinta es irse abriendo paso entre los árboles, arbustos, telarañas, troncos caídos, barrancas, abismos. Quiero que imagines que no era tan fácil tomar la decisión de simplemente huir de ahí. Inesperadamente escuché la voz de Rodrigo. Venía de un lugar alto, probablemente del segundo piso de la casa. Ya sé que estás aquí. Voy a contar hasta 10 y luego iré a buscarte. Se escuchó como una amenaza que salía de todos lados. Nunca me había sentido tan atemorizado en mi vida. No es que le tuviera miedo a mi compañero, pero es que no suena nada bien ponerse a jugar a las escondidas a mitad del bosque. Terminó el conteo y las hojas en las ramas de los árboles se sacudieron, los troncos se estremecieron. Hasta pude escuchar un árbol derribado a unos metros. Tratando de huir del estruendo, terminé parado frente a la puerta de la casa, misma que se despegó del marco, abriéndose lentamente. De un momento a otro volvió el silencio. Honestamente no tenía el valor suficiente como para entrar, prefería permanecer en el pórtico hasta que llegara la mañana. Aunque por lo que se decía, por las leyendas que se contaban sobre esa casa, mi estadía no sería nada tranquila. Me atreví a iluminar con la lámpara el interior de la casa. Por primera vez mis ojos vieron lo que por mucho tiempo había creído que era mentira o una exageración. Cada rincón de la casa estaba pintado de negro. Era un sitio abandonado y descuidado. El piso estaba lleno de hojas podridas, pedazos de madera y muebles desvencijados, cacerolas sucias, sacos de basura. De pronto, la luz de la linterna iluminó una mochila. ¿Sería esa la prueba de que Rodrigo se encontraba en el interior? Pero entonces recordé que su mochila se había quedado en la camioneta y que más bien esa parecía ser mi mochila, la misma que se había llevado el conductor del otro coche. Engañado por lo que vieron mis ojos, entré con la intención de tomar mis pertenencias, pero cuando estuve cerca me di cuenta de que solo había sido mi imaginación. En ese espacio no había nada.
Al ver que cada paso al interior de la casa me conducía hacia un sitio aún más oscuro, quise caminar hacia atrás sin dejar de mirar al frente. Una luz proyectada en la parte más alta de las escaleras me mostró el camino hacia el segundo piso. A pesar de que desde lo alto venían voces y que también se escuchaba la melodía de un piano a lo lejos, yo presentía que el lugar estaba vacío, al menos de algo vivo, algo físico, algo humano. La bruja estaba en la sala, a unos pasos de mí. No se movía, no hablaba, ni siquiera me miraba. Y es que en esas cuencas no había ojos, era un cuerpo seco, parecía momificado, inerte. Pero había algo ahí esperando a que yo actuara, a que me moviera. Algo pasó corriendo tras de mí, algo que no pude ver, algo que hizo retumbar el podrido piso de madera. Sé que se me salieron muchas groserías porque estaba más que aterrado, porque cuando apunté con la lámpara hacia la esquina donde había visto a la bruja, esta ya no estaba. Salí de inmediato de la casa, corrí, me interné en el bosque. Aún me quedaba un poco de pila en el celular, pero en el geolocalizador estaba situado a mitad de la nada. Pasaron varias horas antes de que despuntara el alba. Entonces, a unos pasos de donde había pasado la madrugada recargado en el tronco de un árbol, estaba el sendero. No me costó mucho encontrar un camino que me condujera al poblado más cercano. En cuanto tuve señal en el teléfono, aparecieron cientos de mensajes de todos aquellos que se preguntaban dónde estaba. Pero los que más me desconcertaron fueron los de Rodrigo. Él nunca se perdió en el bosque como yo lo creí. Dejó la camioneta porque se había terminado el combustible, pero lo hizo porque tomó la decisión de bajar por el camino hacia Valle y volver la mañana siguiente con un bidón de gasolina. Lo que escuché en la Casa Negra no era la voz de mi compañero, fueron puras alucinaciones, o tal vez ideas que el habitante de ese lugar metió en mi cabeza. Rodrigo estaba arrepentido por haberme dejado bajar a mitad del bosque. Eso sucedió hace un año. Hasta la fecha no hemos vuelto a subir a la antena. Los compañeros que ha mandado la central siempre regresan diciendo que vieron gente en el camino, pero ninguno de ellos con la experiencia que te conté hoy. ¡4! Excursionistas perdidos. De mi padre heredé la pasión por el excursionismo. A los 12 años pasé mi primera noche al aire libre, dentro de una casa de campaña instalada a mitad de la nada, solo custodiados por altos árboles y un pesado manto de oscuridad. Sus compañeros de excursiones lo llamaban simplemente Rojas, por lo que así me referiré a él al contarte la historia. Es un homenaje, tú lo sabes. A Rojas le gustaba mucho distanciarse de los senderos, salirse del camino y explorar lugares que no otros ojos veían en muchos años, lugares por los que no había rastro de alguna otra exploración. Durante muchos años, mi padre coleccionó experiencias que contaba como grandes hazañas. Según él, sus ojos habían descubierto cuevas, cavernas, lagunas. En libretas documentaba todo lo que veía, nutría mapas que coleccionaba en carpetas. No es que fuera egoísta, pero no compartía con nadie sus archivos. Decía que ciertos lugares merecían quedarse sin explorar, porque el paso del hombre todo lo destruye. Es por eso que el 50% de las excursiones Rojas las hacía por su propia cuenta y a solas.
Algo que debes saber sobre el excursionismo es que salirse del camino o del sendero es algo muy peligroso. Es lo más arriesgado que puedes hacer en cualquier tipo de ecosistema, especialmente en el bosque. Por más que creas que vas guardando en tu mente los distintivos que dejas atrás, es casi un hecho que los patrones se repiten. Un ejemplo podría ser un pedazo de rama en una posición muy particular recargada en un árbol o un largo tronco caído. Adelante, sin falta verás algo parecido. Para eso es importante aprender a dejar un rastro, una serie de señales que te permitan regresar al sendero, porque a veces no basta con el mapa, porque no todo aparece en él. No están algunos acantilados y un paso en falso podría hacerte caer al vacío, quedar atrapado en un foso desde el cual no se lograrían escuchar tus gritos de auxilio en caso de que alguien también estuviera explorando el mismo bosque. Además de su bastón de senderismo, Rojas cargaba con una especie de lanza a la que le había modificado la punta para que, al enterrarla en el suelo, ésta dejara una marca conocida. Yo aprendí a dejar listones rojos en ciertos árboles que para su efecto era lo mismo. De todas esas excursiones, Rojas contaba que solamente una vez se perdió en el bosque a pesar de todos los cuidados que tuvo. Yo no recuerdo los momentos en que sucedió, pero según mi madre, mi padre solía salir los sábados por la madrugada y regresaba el domingo, poco antes del anochecer. Pero en aquella ocasión volvió hasta el miércoles en la mañana. Llegó de vuelta a casa por su propio pie, a pesar de las búsquedas que en aquel entonces se activaron luego de reportar su desaparición. No toda la experiencia que vivió en esa ocasión vale la pena contar hoy, solo la parte en que se perdió, en que se dio cuenta de que probablemente no volvería fácilmente al camino. Decía que tenía planes de instalar un campamento en un claro que tenía muy bien conocido, pero antes de eso se echó a explorar a mitad de camino. Como siempre acostumbraba, dejó un rastro de marcas hechas con una lanza que más bien parecía un pequeño tridente. Bajó una escalinata que un montón de piedras y las raíces salidas de enormes árboles habían creado. Caminó en línea recta, rodeó un abismo aferrándose de una pared de roca y luego en ascenso, entre árboles relativamente jóvenes, continuó por espacio de varios kilómetros. En un momento, escuchó pequeñas ramas tronando en el suelo, a sus espaldas, luego pasos, pisadas ligeras. Se detuvo, guardó silencio, miró en todas direcciones. El viento rozaba la copa de los árboles y era por ello que parecía que de lo alto descendían susurros, pequeños suspiros. Muchas veces la mente confunde los ruidos, pero esa no fue la ocasión. Alguien venía siguiéndolo, solo que no se dio cuenta sino hasta que ese alguien estuvo más cerca. Era una niña que venía borrando el rastro que dejaba mi padre con su lanza. Con sus pies descalzos tallaba la tierra para borrar las marcas en el suelo. Lo venía haciendo desde lo lejos y se detuvo hasta que llegó a unos metros de mi padre. Se miraron a los ojos. Cerca de la niña no había nadie más, ningún adulto. Aún así, no parecía perdida. El color de sus ropas daba la idea de que probablemente vivía en el bosque. Un montón de nubes se venía acercando lentamente hacia esa parte de la arboleda, solo que no fue evidente sino hasta que cubrió por completo el cielo que tenía encima mi padre. Se oscurecieron sus alrededores y de un momento a otro la niña se echó a correr. Rojas pensó que podría volver si seguía las manchas de tierra fresca que habría dejado la pequeña al tallar la tierra, pero
Cuando examinó la dirección en la que venía, encontró que habían quedado borrados por completo, como si nunca hubiesen sido marcados. Mi padre se quedó un rato en silencio, mirando hacia el cielo, tratando de no asustarse, pero la idea ya se había metido en su mente. Estaba perdido. Estás escuchando. Alguien te observa en la oscuridad. Cuando empecé a excursionar por mi cuenta, un año después de que mi padre falleció, me hacía acompañar por amigos que tenían un gusto afín. La diferencia era que pocas veces nos salíamos del camino, además de que en nuestras salidas procurábamos invitar a muchas personas. No solo se trata de subir la montaña o adentrarse en lo profundo de un bosque acompañado, sino las experiencias que se viven en el campamento, las actividades que se planean para pasar la noche y disfrutar la naturaleza. Solo una vez había estado en ese bosque donde se perdió mi padre, el desierto de los leones, y fue precisamente con él que lo conocí. Él no decía que ahí hubiese algo malo, extraño o sobrenatural, pero después de que se perdió en su interior, también le perdió gusto al sitio. El desierto de los leones es solo la entrada de un bosque más grande, uno que conecta con el Ajusco. Ese sí es uno de los sitios donde varios exploradores se han llevado buenos sustos. Por la naturaleza del lugar, por la cercanía de las zonas urbanas, no hay mucha acampada en lo alto de sus montañas. De hecho, después de cierta hora se considera como un lugar peligroso para campistas y senderistas. Muy difícilmente encontrarás a alguien subiendo sus senderos con mochila al hombro. A lo mucho, los grupos que escalan solo llevan una botella de agua, un par de bastones y la promesa de volver al pie del bosque antes de las 7 de la noche. Cuando nosotros empezamos a subir, eran las 10 de la mañana. Llevábamos un desayuno preparado que nos detuvimos a consumir unos kilómetros después de comenzada la ruta. Ese día no éramos muchos. Fabián y su esposa cancelaron de último momento a pesar de que habían sido ellos los que propusieron visitar esa zona, específicamente porque no querían alejarse tanto de la ciudad. Al mediodía nos alcanzó un grupo de 4 personas que llevaban un ritmo más rápido de escalada. Pasaron a nuestro lado, se detuvieron un rato a saludar y luego siguieron caminando hasta que desaparecieron de nuestra vista entre los árboles. Hay gente a la que le gusta estar sola, que no quiere que le vengan pisando los talones. Son ellos los que luego se salen del camino y terminan perdidos. Nosotros acostumbramos sumarnos o permitir que se sumaran otros excursionistas. Además, la actitud un poco alzada que llevaban aquellos que nos rebasaron nos dejó con una idea en mente. Ojalá no nos los volvamos a encontrar. A la hora de montar el campamento, decidimos salirnos del camino. Se nos vinieron las palabras de Fabián a la mente. Decía que a cierta altura de la subida había un acantilado con una vista increíble. Vi en los árboles marcas hechas con pintura naranja en aerosol, lo cual denotaba que alguien recientemente había tomado esa misma desviación. Nosotros, en lugar de dañar la corteza con pintura, nos pusimos a amarrar listones rojos en los troncos. De esa manera volveríamos sobre nuestros mismos pasos para retomar el camino que constituía una de tantas bajadas. Pasaban de las 6 de la tarde, lo que aún dejaba ver la poca claridad en el cielo de nuestros alrededores era impactante. Verdes troncos apilados unos encima de otros, todos cubiertos con reluciente musgo.
En ese punto ya no hay tantos senderos como al inicio. Unos cuantos se han terminado donde hay algún sitio que vale la pena ver y muy digno de fotografiar. Ahí es difícil ver a los ciclistas de montaña y especialmente a esa hora. Sin embargo, de pronto escuchamos las ruedas de una bicicleta surcando el terreno, esquivando los árboles. Un hombre venía bajando a toda velocidad, maniobrando muy bien por un camino que él mismo venía trazando. Pasó a unos metros de nosotros sin detenerse, sin dar el cortés saludo como todos los demás. Quedaba un poco de luz antes de que tuviéramos que encender nuestras linternas, pero lo hicimos porque nos sorprendió ver que, de un momento a otro, el ciclista desapareció entre la arboleda. A unos pasos de la última persona en nuestra excursión, la bicicleta dio un salto junto con su ocupante y súbitamente desapareció en donde había un acantilado. No se escuchó la aparatosa caída, ni siquiera un crujir de hojas. Aventamos las luces hacia el vacío, pero no vimos nada, ni siquiera estaba tan profundo como parecía. Estábamos desconcertados, pero momentos adelante lo estuvimos más. De la misma dirección de donde apareció el primer ciclista, se escuchó que venía alguien más, solo que en un punto, poco antes de encontrarse con nosotros, este se detuvo. Se dirigía hacia el mismo sitio por donde se había esfumado el otro. No continuaba, pensamos que porque le estorbábamos al paso. El hombre bajó de la bicicleta y no nos dijo nada. Nos quitamos de su camino, pero lo que aquel sujeto hizo fue esconderse detrás de un árbol viejo, alto y con un tronco grueso. Se hizo silencio. Esperamos a que saliera, pero no lo oímos ni lo vimos más, aun y cuando nos acercamos a ese árbol y lo rodeamos. Igual que el otro ciclista, había desaparecido, se desvaneció ante nuestra mirada. Algo extraño estaba ocurriendo en ese sitio, pero solo era el inicio. Caminamos unos metros más, seguimos amarrando listones rojos hasta que encontramos el claro, una parte con pocos árboles y unos troncos caídos que servirían como asientos. Cuando todos bajamos las cosas que llevábamos a la espalda, nos dimos una espantosa y desagradable sorpresa. Los listones rojos estaban amarrados en las agarraderas de nuestras mochilas. En los troncos de los árboles que dejamos atrás, no quedaba ni uno solo de ellos. La noche se instaló de lleno. No tuvimos de otra más que concentrarnos en no perder la tranquilidad y disfrutar lo que restaba de la velada. No se deben encender fogatas en el bosque, por lo que llevábamos un calentador donde hirvió la olla de café y un comal en el que calentamos tortillas y pusimos a asar carne enlatada. No estábamos seguros de estar perdidos, a pesar de que todos los listones que habíamos dejado como referencias quedaron atados a nuestras mochilas. Claro, discutimos un buen rato tratando de buscar una explicación, pero evitando hallar a un culpable. Salieron a flote varias historias de bosques donde se pierde la cordura. Según Hilda, eso era lo que nos había pasado. Explicaciones lógicas no se nos ocurría ninguna. Ella misma era buena para seguir rastros de pisadas, para observar y buscar las ramas secas trozadas a nuestro andar. Pero no eran horas para intentarlo, eso tendría que hacerse con luz de día. Lo mejor sería quedarnos ahí para evitar perdernos aún más. Ya instaladas nuestras casas de campaña, cada quien se metió en la suya. Permanecieron unas cuantas luces encendidas mientras charlábamos de tienda a tienda.
En un momento se escucharon risas a la distancia. Cuando resonaron entre los árboles, todos guardamos silencio. No eran carcajadas siniestras, sin embargo, a todos se nos erizó la piel. Debían ser los otros excursionistas que nos rebasaron la tarde anterior. Escucharlos nos trajo un poco de tranquilidad. Probablemente no estábamos muy lejos de algún camino trazado y conocido. Hilda sugirió que nos acercáramos a ellos para volver a trazar la ruta y regresar sin dificultades al amanecer. Acepté su propuesta, salimos de las tiendas y nos pusimos a gritarle al bosque, esperando que nos escucharan los otros campistas. A lo lejos apareció un destello momentáneo. De esa dirección venían las voces, las risas, las señales de que no estábamos tan perdidos, solo que cuando pareció que nos escucharon, apagaron las luces de sus linternas y guardaron silencio. Parecía que no querían respondernos porque pasaron varios minutos en los que seguimos gritando y nadie respondía. Aún así, esa era una oportunidad de oro para quitarnos la preocupación de tener que rastrear nuestras propias pisadas. Fue ese el preciso momento en que me acordé que a mi padre también le habían borrado el rastro en ese mismo bosque, y no pude evitar sentir un hilo de sudor frío bajar por mi espalda. Y si eran ellos los que nos habían jugado la broma. Nos dirigimos en la dirección en la que vimos el destello. Nos acercábamos sin saber si ellos se iban alejando. Caminando en línea recta sería fácil volver a nuestro campamento cuando fuera necesario hacerlo. De un momento a otro recibimos respuesta de los otros campistas. Reían a carcajadas, seguro les pareció divertido jugar con nuestra paciencia y tranquilidad, ya que en reiteradas ocasiones les pedimos a gritos que nos ayudaran a encontrar un camino, porque estábamos perdidos. Las luces de ellos apuntaban en nuestra dirección, no estaban muy lejos. Cuando llegamos a ese otro campamento, no los encontramos. Sus cosas permanecían en el sitio, las mochilas estaban recargadas en los árboles y las tiendas estaban a medio armar. Había un par de teléfonos sobre un tronco de madera y linternas encendidas apuntando hacia lo más oscuro de la noche, pero ellos simplemente no estaban. No parecían haber sido robados, pues todas las pertenencias, hasta las de más alto valor, estaban en la tierra. Era como si hubieran tenido que salir huyendo. Volvimos decepcionados y jadeando, preguntándonos una y otra vez qué era lo que habría sucedido. Las escasas luces de nuestro campamento se iban haciendo más brillantes mientras más nos acercábamos. Hilda venía tras de mí, silbando una melodía que traía metida en la cabeza desde que comenzamos el ascenso el día anterior. Al llegar al sitio de nuestro campamento, varios de mis compañeros salieron de sus tiendas. Se preocuparon porque escucharon ruidos y al verme llegar, me preguntaron a dónde había ido. Por un momento quedé desconcertado. Según yo, ellos sabían que había ido a ver de dónde venían las voces, a pedir ayuda al otro campamento. Cada uno de mis amigos me miró con la misma expresión, como si no supieran de lo que estaba hablando. Estaba confundido, pero no tanto como cuando vi salir a Hilda de su tienda. Miré inmediatamente a mis espaldas, pero no había nadie. Nadie estaba detrás de mí. Al parecer, me lo había imaginado todo, hasta el silbido que mi compañera venía haciendo desde el campamento vacío.
No pude dormir en toda la noche pensando en lo que había vivido, en lo que había escuchado y en lo que creía haber visto. Al amanecer, le pregunté a Hilda si estaba segura de que no me había acompañado, de que ni siquiera me había visto salir y emprender camino hacia donde estaban los otros campistas. Evidentemente mi pregunta le sonó ridícula y solo tuvo a bien decirme que seguro había caminado sonámbulo, dormido. También le conté lo de las voces, las risas, las luces y lo del campamento abandonado, cosa que definitivamente capturó su atención, pues inmediatamente me propuso ir a visitar el sitio. Quise asegurarme de estar bien despierto, puse atención a mis sentidos y también tomé a Hilda de la mano. Le pedí que no se burlara, pero lo sentí necesario. En el exacto punto donde por la noche había encontrado el otro campamento, ya no quedaban pertenencias, ni siquiera rastro de personas. Lo que sí había era un apiladero de ramas, de pedazos de corteza. Era un círculo perfectamente trazado. Por más que lo examiné, no podía encontrarle sentido ni uso. Tal vez habían sido los otros campistas, tal vez no. El caso es que alguien había estado ahí de noche, no tan cerca, pero tampoco tan lejos de nosotros. Para fortuna de todos, Hilda fue capaz de devolvernos al camino que nos llevaría al pie del bosque. Estoy seguro de que encontramos en ese bosque la zona de silencio. Así se les llama, son sitios donde ocurren toda clase de sucesos inexplicables, repentina oscuridad, saltos breves de tiempo, ruidos que salen de la nada y visiones aterradoras. A la fecha, he dejado de practicar el excursionismo. A veces solo subo con la familia a los senderos conocidos, pero no me gusta ir más allá. Si algún día ves un listón amarrado en un árbol en el bosque, no lo quites, ya sabes qué significa. ¡5! Boca del lobo. Por el lugar en donde crecí y por las enseñanzas que me dieron mis padres, desde niño le perdí el miedo a los senderos oscuros y a las profundidades del bosque. Cuando mi madre no tenía para nosotros algún encargo, nos íbamos desde temprano, nos internábamos en la arboleda. Vivíamos en un pueblo de Michoacán, uno muy alejado de cualquier otra comunidad. Estábamos rodeados de campo, de bosque, de monte. De las pocas cosas que recuerdo al detalle, era que los senderos que empezaban a espaldas de nuestra casa llevaban a un río, a las piedras de Boca del Lobo y a otros sitios que no visité nunca. Mis hermanos y yo hicimos un sendero hacia un refugio que construimos en un árbol. No era nada parecido a las casas del árbol que salen en los programas norteamericanos de televisión. Rodolfo, mi hermano mayor, logró acomodar varios troncos en una de las ramas más gruesas para formar una plataforma. Era algo muy similar a una torre de vigía. Con trozos de madera clavados formando una clase de escalera, podíamos trepar hasta esa rama. Jugábamos por horas sobre y alrededor de ese árbol. No tengo presente en la memoria el contexto de la discusión que terminó en pelea, pero una tarde me separé de la compañía de mis hermanos porque minutos antes nos habíamos enfrentado. De hecho, Rodolfo me corrió, me dijo que ese era su árbol, su torre, y que yo no podía estar más ahí. De inmediato me eché a andar entre la vegetación, deseando encontrar un nuevo árbol, uno mejor. En el camino se me ocurrió la tonta idea de pasarme la noche en el bosque, fingir que estaba perdido, acusar a Rodolfo de haberme corrido de nuestro refugio, de su refugio, y vengarme. Mientras más tiempo estuviera perdido en el monte, más grande sería el castigo para mi hermano. Al menos eso creí que pasaría.
No pensaba alejarme tanto. Caminé en línea recta por un camino que, según yo, en 2 o 3 ocasiones ya habíamos andado. En un momento encontré una zanja relativamente profunda. Vi que hacia el fondo de esta descendía un árbol seco que algún relámpago habría derribado. Ese parecía un mejor refugio. Sería fácil bajar usando ese tronco. Además, este mismo formaba una escuadra con el fondo de la zanja. Ahí podría esconderme en caso de que alguien pasara cerca buscándome. No sabía si antes de volver a la casa mis hermanos intentarían localizarme. Quedaba un diminuto silencio perturbado por el viento sobre las hojas, los animales nocturnos, los insectos. Pero no había voces. Durante horas puse atención, pero jamás escuché los gritos de búsqueda. El cielo empezó a oscurecer, lo que significaba que serían las 7 de la noche más o menos. A esa hora ya deberían estarse preguntando mis padres por mí. ¿Sería que nadie había salido a buscarme? Empecé a sentir inquietud, entre otros motivos porque, desde un principio, no pensé que en algún momento me daría hambre. Si volvía inmediatamente a casa, el regaño sería para mí. Tenían que preocuparse mucho por mi ausencia para que no fuera yo quien recibiera el castigo. El fondo de la zanja se oscureció mucho más rápido que la superficie. Arriba de mí aún se veían las copas de los árboles. Fue hasta ese momento, poco antes de que todo desapareciera en la oscuridad, que noté que, exactamente sobre mi cabeza, pero muy por lo alto de una rama, había un nido enorme. Por el tamaño no quedaba duda de que ahí dormía un zopilote, un enorme buitre negro. El estómago me empezó a doler, pero no supe si era de hambre, de nervios o de miedo. En ese preciso momento recordé la advertencia que nos hizo mi madre ese mismo día, pero por la mañana, cuando salimos de casa para ir a jugar al refugio del árbol. Nos dijo que no volviéramos tarde porque era cumpleaños de Amancio. Allá en el rancho se sabe que la noche del cumpleaños de Amancio no es un buen momento para estar en el bosque. Doña Eleuteria perdió a su hijo en el bosque. Amancio desapareció el mero día de su cumpleaños. Cuando sucedió, el joven se había levantado temprano para acarrear agua del río y no volvió. Después de estarlo buscando por 3 días, por fin lo hallaron. Su cuerpo tenía severos signos de tortura. Cada año, en la misma fecha, supuestamente la señora, su madre, le colocaba un altar en la boca del lobo, un conjunto de enormes rocas donde encontraron al muchacho. Yo una vez vi ese altar, fui a visitarlo con mis tías, quienes iban cada año a ponerle flores. Alguna vez escuché la historia de que durante mucho tiempo doña Eleuteria le ponía veladoras, le dejaba flores, le limpiaba la cruz de la tumba donde estaba enterrado el muchacho. Supuestamente, cuando la señora murió, el altar seguía apareciendo, con una vieja foto del chico y velas encendidas a su alrededor, prácticamente en las mismas condiciones que siempre. Según recuerdo, fue ahí cuando la gente del rancho se empezó a preguntar cosas. De lo que le ocurrió a Amancio, solo tengo ese borroso recuerdo que alguien me contó. Pero, ¿qué pasaba en el bosque? ¿Por qué se tenía que regresar temprano a casa? Nadie lo sabía con certeza, pero en ese altar no solo se ponía la foto de Amancio. En el transcurso de 15 años, 2 chicos habían desaparecido el mismo día y en las mismas circunstancias. Ese día en que tuve la discusión con mi hermano, sin querer mandamos llamar a la desgracia. Desafortunadamente, esta llegó por la noche.
Todo por la estúpida idea de hacerme pasar por desaparecido, por irme a meter a ese bosque que ni siquiera conocía tan bien. Traté de adivinar qué tan cerca estaría del altar. Empecé a desesperarme porque ya ni siquiera recordaba cómo había llegado ahí. Estaba metido en un lugar que jamás había visto antes en mis recorridos. Algo pesado se paró sobre las ramas del árbol que tenía exactamente encima de mí, a lo alto. Por el sonido que hizo, supuse que había llegado volando. En ese preciso momento, a mis alrededores, por encima de la superficie, los animales hicieron espantosos ruidos, como de espanto. Tenía 13 años, pero ya sabía que sin luz de día y sin conocer el camino, lo único que lograría sería perderme más. Ya me urgía irme a mi casa, pasara lo que pasara al llegar. La oscuridad no dejaba ver nada de lo que había en mi entorno. Fue muy difícil salir de la zanja, aún y con la ayuda del tronco inclinado. Me resbalaba, ponía el pie donde no había que lo detuviera, mis manos no encontraban de dónde sujetarse. Miré para todos lados buscando una luz y poniendo atención a los ruidos, por si alguien me estaba llamando. Me dolió en el alma imaginar que ni siquiera habían notado mi ausencia. Estuve a punto de gritar, tenía el deseo de que alguien me escuchara, pero al tomar aire recordé la sombra pesada de aquella criatura posada en su nido. Si era un buitre, lo estaría llamando. Esa espeluznante ave no tendría ningún problema en atacarme, en devorarme. Miré hacia el cielo. Era una noche de luna llena. Poco a poco el suelo del bosque empezó a llenarse de resplandores. De lo que yo me estaba cuidando y quería encontrar en las penumbras era aquello que se mantenía inmóvil a lo alto. Necesitaba saber si corría peligro, si tendría que irme a buscar un lugar más seguro en donde pudiera esperar a que alguien viniera a encontrarme, o como última opción, para pasar la noche. De entre las oscuras ramas apareció un rostro. Era una cara sin expresiones, con ojos muy grandes que me miraban desde las alturas. Acechaba, guardaba silencio, vigilaba, probablemente esperaba que yo diera el primer paso para lanzárseme encima. Eso que mis ojos veían con pavor era algo monstruoso que yo jamás había visto antes, que yo no reconocía y que ni siquiera mi mente había imaginado. Sin darme cuenta del momento exacto en que sucedió, un resplandor apareció a lo lejos, a nivel de tierra, un leve destello, era un leve destello, uno débil, no lo había visto antes y de pronto lo noté. Miré de reojo, luego giré la cabeza lentamente, con mucho miedo de llamar la atención de aquella cosa en el árbol. A mi izquierda esperaba encontrarme con una lámpara, pero no era una lámpara, no era nadie que me estuviera buscando, que pudiera llegar para ahuyentar a esa horrible criatura. Eran las veladoras del altar de Amancio. Verlas ahí significaba que me encontraba muy lejos de casa. La única buena noticia era que al menos no estaba tan perdido. Tendría que haber un sendero a unos metros, uno que no me llevaría a ningún lado, porque con camino y todo estaba imposible desplazarse sin luz, ahogado en oscuridad. Además de todo, ni siquiera me podía mover de mi sitio. Esperaba con un doloroso hueco en el estómago a que aquello en las alturas se lanzara sobre mí. Su mirada cada vez pesaba más en mis hombros, en mi frente. Dentro del entrelazado follaje había un ser con figura humanoide, con brazos largos y delgados dedos que se sujetaban de las ramas. Al principio me estaba cuidando solamente de una de ellas, pero pronto noté que todo lo alto estaba lleno de esas criaturas.
Me di cuenta cuando dieron un salto. Todas al mismo tiempo despejaron la copa de los árboles. Inmediatamente la luna se posó sobre la tierra húmeda. Hizo resplandecer mis alrededores, los troncos de los árboles y las hojas secas sobre el suelo. Me provocó un estupor indescriptible ver revolotear por lo alto la impresionante bandada de hórridas criaturas. Quedé tirado en el suelo por varios minutos, cubriéndome la cabeza con los brazos. Lo siguiente que ocurrió fue que el sonido que gobernaba los cielos que tenía sobre mí se convirtió en un zumbido, en algo mecánico. De un momento a otro, todo se iluminó aún más. Me descubrí el rostro y miré hacia arriba. En cualquier ciudad es imposible ver el cielo tan despejado y tan lleno de estrellas como en el rancho, pero esa noche había el doble de estrellas de lo normal. Unas que se veían más cerca, unas que se iban aproximando rápidamente y otras que estaban gigantescas, tocando casi las copas de los árboles. Te estoy describiendo algo que no reconocí cuando lo vi, algo a lo que no le encontraba forma y que jamás había visto, algo de lo que nunca había escuchado hablar. Era algo aterrador y desconocido que muchos años después descubrí, porque en el pueblo, en aquel entonces no se hablaba de naves voladoras, de ovnis, objetos voladores no identificados. Las luces se hicieron tan brillantes que por un instante pareció de día, pero solo un instante, porque después todo se veía tan claro que desapareció dentro de la luz blanca. Tuve que cerrar los ojos y cubrírmelos con las manos porque esa intensidad empezó a molestar y a lastimar. Momentos después se escucharon gritos, los gritos de una sola persona. Me quité las manos de la cara y a través de los párpados percibí que ya no estaban los potentes rayos de luz. Antes de abrir los ojos sentí fuertísimas ráfagas de aire, sentí que mis pies se despegaban del suelo por unos instantes y algo me abrazó tan fuerte que perdí la conciencia. Cuando desperté había un poco de claridad del amanecer. Ya no estaba en la zanja ni cerca de ella. Miré a mi alrededor y encontré la torre del vigía. Aún había penumbras, pero sabía que en cualquier momento todo quedaría iluminado por los primeros rayos del sol. Escalé hasta lo alto de la plataforma para encontrarme con lo más horrible que han visto mis ojos. Rodolfo estaba muerto, tendido sobre el montón de troncos que él mismo había construido. Pasó hace tanto tiempo que muchos de los recuerdos aparecen borrosos, pero no el momento en que la gente del pueblo llegó, cuando encontraron el cuerpo. Los primeros en arribar fueron Pío V, su esposa y sus 3 chamacos. No estaban preparados para lo que iban a ver. Seguramente me hicieron preguntas. Luego recuerdo al señor subiendo a la plataforma de madera. Lo hizo con precaución porque los escalones apenas nos aguantaban a nosotros. Tengo aún presente la sensación que me apuraba en ese momento. El corazón casi se me salía por la boca. Estaba mareado y me hormigueaban las manos. Aquel vecino llegó hasta lo alto y ahí miró a Rodolfo. Se habría llevado el peor susto de su vida. Un espasmo de espanto lo hizo soltarse. Pío V estuvo a punto de caer, ya que hasta uno de los escalones de madera se trozó y su pie se resbaló. Con ayuda de otro hombre que llegó después y luego de varias horas de intentarlo, bajaron el cuerpo. Antes lo envolvieron en un petate para que nadie viera el horrible estado en el que había quedado. Casi estaba todo el pueblo reunido ante la torre del vigía. Jamás olvidaré que, mientras que algunas vecinas y vecinos sollozaban y discutían entre ellos, mi madre se veía contenta.
Cuando lo pusieron sobre la tierra, desenrollaron el petate para que alguien lo reconociera. Era extraño, pues aparentemente a ninguno de los hombres que subieron se les hizo conocido. Mi hermano Rodolfo tenía la cabeza recargada en el hombro. Su mirada había desaparecido y el color en sus ojos había palidecido. Eso era lo menos espantoso de todo. Lo que quedaba de él estaba en las peores condiciones. Parecía que había caído de muy alto y en su caída su cuerpo había golpeado cada rama, lacerando su piel, rasgándola, abriéndola. Pero también tenía heridas suturadas, como si lo hubieran abierto para revisar su interior, tal y como se hace en una autopsia. Al verlo, mi madre reaccionó con horror, como todos, pero no se acercó. Nadie se acercó, nadie lo reclamó. Mi madre entonces me abrazó más fuerte. Escuché que agradecía al cielo porque nada me había pasado a mí. Pero Rodolfo, nadie conocía a Rodolfo. Nadie lo había visto antes, nadie sabía quién era, ni mis padres, ni mis hermanos. Solo yo. Por semanas intenté encontrar la manera de platicarlo con alguien, pero cuando les dije que yo conocía a Rodolfo me hicieron otra clase de preguntas. Hablaban de mí como si no estuviera presente, como si no entendiera lo que decían. Pensaban que me había vuelto loco. Lo cuento ahora porque durante tantos años no pude sacarlo de mi mente. El tiempo solo sirvió para que comprendiera un poco lo que había pasado, aunque jamás podré entender o descubrir para qué, por qué. Pero hay testimonios de otras tantas personas a las que les ha pasado. Para empezar, a los otros 3 chicos que tenían su fotografía en aquel altar, el de Boca de Lobo. Se conocían sus nombres porque estaban escritos en los retratos, pero nadie sabía quiénes eran. Junto a los otros muchachos que sí tenían su fotografía, los años siguientes apareció un dibujo enmarcado. A Rodolfo jamás le sacaron ninguna fotografía, pero su rostro dibujado en papel era tan detallado que mostraba hasta los hoyuelos que se le formaban en las mejillas cuando sonreía. Al principio te hablé de doña Eleuteria y de Amancio. Es extraño que al día de hoy recuerde sus nombres, pues tal parece que ella y su hijo también estuvieron solo en mi imaginación. Comparte, comenta, deja tu like, escucha cuantas veces quieras. Estamos a punto de llegar a los 100,000 suscriptores. Lo hicimos con tu ayuda. Quédate al pendiente porque de aquí a que alcancemos la meta, estaremos entregándote pequeñas sorpresas, como la recopilación y actualización de la saga de Tlatelolco. No te la pierdas. Nos escucharemos antes de lo esperado. Alguien te observa en la oscuridad.